El legado romano para con la vida contemporánea es una realidad. En mayor medida, este se evidencia de forma explícita a partir de la organización política, pues la antigua Roma brindó la base estructural para diversas sistemáticas del carácter institucional, que son de suma importancia para el día de hoy. El caso del Senado romano es un claro ejemplo de esto mismo, más específicamente el Senado que existió durante la época republicana. En dicha organización, que originalmente fue un consejo de ancianos, podríamos encontrar diversas características que en grandes o pequeñas medidas han sido impresas en la vida contemporánea. En términos generales, entre ellas encontramos la percepción del Senado como un organismo de carácter consultivo, el derecho que éste posee para convocar y presidir, la inclusión de personal proveniente de distintos sectores, en el caso de Roma, la participación de los plebeyos, la gestión de bienes estatales y la producción de leyes jurídicas. Si bien en el sentido estricto el Senado romano no gobernaba, al tener entre sus funciones el asesoramiento de la actividad de los magistrados, sí intervenía directa o indirectamente en cualquier asunto de interés para la dirección del Estado. Ello abarcaba en la práctica temas de religión, política exterior, finanzas, administración y claramente orden público. Con respecto a sus funciones específicas, en el periodo republicano, el Senado fue, en una primera instancia, el encargado de las relaciones exteriores, la documentación y regulación de las finanzas, la vigilancia de las magistraturas y la organización de los territorios conquistados. Conforme fue avanzando la República, el Senado adquirió un poder mayor ante una ciudadanía, pues dirigía a través de los cónsules las estrategias bélicas o de guerra, asumía el nombramiento de diversos cargos curules y sin lugar a dudas también tenía un enorme poder sobre el gobierno civil en Roma. Uno de los casos más cercanos a partir de lo mencionado con anterioridad es el caso del Congreso de los Estados Unidos, lugar en donde el artículo primero de la Constitución brinda todos los poderes legislativos del gobierno federal en el Congreso. Actualmente, las funciones que distinguen el Congreso son la determinación del comercio interestatal y extranjero, las declaraciones de guerra, elaborar leyes, establecer cortes federales inferiores a la Corte Suprema, mantener las Fuerzas Armadas, redactar, debatir y aprobar proyectos de ley, la impresión de la moneda, la realización de juicios de destitución de funcionarios del gobierno federal y funcionar como un cinturón gubernamental. Aunque el funcionamiento del Senado no es el mismo, encontramos en la vida contemporánea el reflejo de sistemáticas que tienen su cimiento en la primera noción de la República Romana. En este orden de ideas, la República Romana y sus instituciones, tales como el Senado, formaron la base de la organización política que existe en la mayoría de los estados del mundo contemporáneo. Otro contexto histórico que brinda un legado inminente al mundo contemporáneo es la época medieval. Dentro de sus aspectos más destacables se encuentra la perspectiva de la religión y el impacto de la misma frente a la funcionalidad social, es decir, la formación del clivaje cristiano como un componente social, cultural e inclusive político. A partir de ello, con base en la teoría agustiniana, la proyección del gobierno se manifestaba a través del mandato divino. El gobernante debía seguir a la verdad. La iglesia era la representación de la ciudad de Dios y la comprensión de la justicia se especificaba mediante el orden, el cual también provenía de Dios. Dicho en palabras más breves, una justicia es el sentido cristiano. Así es comprensible, sin Dios no existe el derecho y la existencia de una república, solo es posible mediante su figura. Adicional a ello, a partir de la teoría tomasina, se establece que la vida humana, la naturaleza y Dios son objetos complementarios, y la ley se expresa a través de la búsqueda por el orden. Siendo así, Santo Tomás presenta a Dios como la ley eterna y al gobierno como la ley suprema. En términos generales, el gobernante debe realizar su labor política a través de la teología. En una ocasión, la presidenta proclamó que la Biblia debía entrar de nuevo al Palacio Presidencial de Bolivia, alegando al hecho que desde el año 2009 la Constitución Política de Bolivia decía que el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, y aunque reconocía el ejercicio público de todo otro culto, manifestaba que el Estado era primordialmente católico.
Con la Constitución de 2009, Bolivia pasó a ser un estado laico, independiente de la religión. Sin embargo, en la voz de Yanine, la religión es ahora la base del mismo estado. Luego de que se posicionó en el cargo, aliados políticos de la presidenta la apoyaron por diversos medios con mensajes como, abro comillas, Dios volvió al palacio, y 15 minutos después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de este país. A quienes no creyeron en esta lucha, les digo que Dios existe y ahora va a gobernar Bolivia para todos los bolivianos, cierro comillas. Este mensaje fue enviado por Luis Fernando Camacho, el líder de la oposición, vía Twitter. Así se evidencia una relación entre las ideas que alguna vez fueron la base de la sociedad y su trascendencia hasta la política contemporánea, haciendo de su influencia la base gubernamental que posee como característica a Dios como centro del poder. Sin lugar a dudas, ambos procesos históricos mencionados con anterioridad mantienen una relación estrecha con la estructura política y la exposición del poder gubernamental en diferentes estados del mundo.